el título de esta presentación es Psicopatología y Conductismo, Relaciones Forzadas e Incómodas. Este es un tema que he trabajado ya desde hace mucho tiempo, como les comentaron también, mi trabajo como psicólogo inició en el área, pues que tradicional y erróneamente se le llama clínica, y conforme fui acercándome cada vez más al ámbito experimental, traté de generar ciertas relaciones entre estos dos campos, y a veces no se puede, a veces sí se puede, depende de varias cosas, ¿no? Y si les interesa este tema, hay otra presentación que está en YouTube, está creo que igual en varias partes de internet, que se llama comportamiento anormal y psicología conductista. Se podría decir que aquí vamos a ver una continuación de la otra presentación. Doctor, perdón, aquí comentan que la presentación se ve oscura y una leyenda que dice evitar espejo infinito, y también comentan no se ve la presentación. Y un saludo. Vamos a ver. Ok. Aquí nos están preguntando, ¿esta sesión se subirá en algún lado? Ya se está viendo, doctor, la presentación ya se ve. La charla se compartirá en el mismo grupo que tenemos ahí, igual que las demás masterclass. Entonces, ahí las tendremos. Les avisaremos cuando las subamos, pero ahí en el grupo pueden tener toda esa información. Perfectísimo. Gracias, Miguel. Ok, entonces ya se ve, ¿verdad? Claro. Y bueno, lo que voy a intentar presentar en esta ocasión, vamos a tratar 4 puntos importantes. Primero, una breve historia de la psiquiatría, luego una breve historia del conductismo, algunos conflictos básicos que se dan entre estas dos áreas de conocimiento, y después quiero tratar cómo es que a nivel práctico se dan algunos problemas derivados de confusiones conceptuales. Antes de iniciar, quiero dejar algo bien claro. Esto creo que nos deja bastante claro el panorama acerca de hacia dónde vamos y de qué confusiones podremos estar cometiendo actualmente, ¿no? Desde 1909, Munstenberg ya tenía bien claro el hecho de que cuando hablábamos de tratamiento de trastornos, de problemas psicológicos, mentales, psiquiátricos, esto era una función del psiquiatra, no era el psicólogo. ¿Por qué Munstenberg es muy importante y por qué es tan importante que él lo haya dicho? Porque Munstenberg es el padre de la psicología aplicada. Él fue el primero en sacar la investigación del laboratorio y llevarla a otros ámbitos, como el ámbito psiquiátrico, como el ámbito laboral, como el ámbito forense. Entonces, desde el principio, tenemos que, cuando hablamos de conductismo, este es un posicionamiento filosófico, teórico, para hacer psicología. Y la psicología es una ciencia. Su objetivo principal es generar conocimiento, generar teorías que nos permitan describir, explicar, comprender el universo. Mientras que la psiquiatría es una rama, una especialidad de la medicina, que esta parte se incluye dentro del nivel de conocimiento conocido como tecnología, cuya finalidad, más que generar conocimiento únicamente, es controlar o modificar la naturaleza, siguiendo algunos valores particulares dependiendo del grupo social del que se esté hablando, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos el primer problema. Cuando tratamos de comparar, de poner a competir, de hacer debates entre conductistas y psiquiatras, pues vemos que hay
no es el mismo nivel el que se está comparando. Esto queda de forma bastante clara, evidenciada, cuando vemos que en la historia hay psiquiatras conductistas muy importantes. Mientras que el conductismo es una postura filosófico-teórica, la psiquiatría es una rama de especialidad. Son cosas distintas, no son lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de psicopatología, ahorita les voy a presentar unas definiciones. Me disculparán porque no presento más, cuestiones de espacio. Tal vez no sean las mejores definiciones. Lamentablemente, igual encontrar autores que se comprometan con una definición de lo que es psicopatología es difícil. Pueden revisar varios libros y es difícil. ¿Por qué? Porque tomar una postura, un posicionamiento claro y defenderlo es mucho más fácil de criticar, mucho más complicado que decir es imposible definir, es imposible decir cuál es mi postura. Yo soy todo, yo respeto a todos, yo amo a todos, yo incluyo todo. Doctor, pero bueno, perdón, sí. las diapositivas solamente se ven, pero no sé si esté cambiando. Pero ya al menos si le pone presentar a la presentación. Ok. Así ya se ve la diapositiva actual. Sí, solamente como aquí comentan, no está en modo de presentación. Sí, sí estaba, pero es lo que pasa a veces. Entonces lo voy a dejar así y voy avanzando así. Perfecto. Bueno. Entonces, la psicopatología, ¿qué es? Algunos autores nos van a decir justamente que es una ciencia que estudia la naturaleza de los trastornos psicológicos. Por su parte, es la fundamentación científica de la psiquiatría. Y aquí vemos, si la psiquiatría es la que trata los padecimientos mentales, los trastornos psicológicos, psíquicos, psiquiátricos, como les quieran decir, pues la psicopatología es la que le da el fundamento teórico a este tipo de intervención. Otra postura nos dice los aspectos patológicos que tienen que ver de un modo más particular con la psiquiatría, allá lo recalco, psiquiatría como especialidad médica constituyen la psicopatología. Entonces aquí vemos, oye, ¿y por qué vas a hablar de psiquiatría si tu título dice psicopatología? Por esto. Y bueno, ¿qué estudia la psicopatología? Los desórdenes mentales, desórdenes psiquiátricos, trastornos psiquiátricos, como les quieran decir. Igual, aquí vamos a ver un montón de problemas a nivel conceptual, definiciones bastante confusas, laxas, ambiguas. Por ejemplo, la APA chica, ahorita vamos a hablar de esto, nos dice que un desorden mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa en la cognición, la regulación emocional o el comportamiento. Entonces, desde aquí vemos que eso de la regulación emocional es otra cosa y no es comportamiento. De un individuo que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo, que se desarrolla que no sea biológico. ¿A qué se refieren con desarrollo? Y vamos viendo cómo estas categorías se traslapan, no son claras. Nos llevan a confusión y nos llevan a hacernos ese tipo de preguntas. Oye, ¿y qué se puede desarrollar en el humano que no sea biológico? Cuando el niño escribe, ¿eso es psicológico? ¿Qué sería eso? Subyacentes en el funcionamiento mental, igual. ¿Qué es funcionamiento mental? O un problemón. Y nos podemos poner más exquisitos, diciendo que el desarrollo los desórdenes mentales son una condición que resulta de la incapacidad de algún mecanismo interno, mental o físico, que allá igual, si ya tienen un poco de práctica, de experiencia, de historia con
el conductismo, el análisis de la conducta, sabrán que eso de interno, pues, nos meten problemas. Es también un tipo de dualismo problemático, ¿no? Para realizar su función natural. ¿A qué se refiere con función natural? La función natural ¿en qué sentido? Aquí parece que natural, más que hacer referencia a la naturaleza como tal, a una postura naturalista, más bien hace referencia a un juicio de valor, un juicio de valor normal, de las cosas que deben de ocurrir, pues porque así lo dice alguien, ¿no? En otras palabras, algo dentro de la persona no funciona correctamente. Ejemplos de estos mecanismos incluyen los que regulan los niveles de emoción y los que distinguen entre sensaciones auditivas reales e imaginarias. Y sí, cuando ves a una paloma de fuego que te habla y te dice que eres el enviado de Dios, pues está bien, ¿no? Pero cuando escuchas que el gobierno está mandando señales magnéticas por la televisión para controlar a la gente, no, eso está mal. Entonces, a lo que voy es que esas definiciones tienen escondidas muchas cosas. Las categorías que se utilizan no son claras y es más o menos de lo que vamos a ir hablando a lo largo de la presentación. Al final, lo tratan de remediar agregando igual de que, bueno, pues es algo que al final de cuentas la cultura es la que designa qué está bien o qué está mal y que también tiene cosas subjetivas. Y justamente este tipo de cosas son las que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Categorías tan amplias que dejan de ser categorías como tal, dejan de ser útiles como categorías. Es todo. Interno, externo, cultural, biológico, psicológico, social, todo. ¿Y quién estudia esto? Pues la psiquiatría, que como la entendemos, y ese es un ejemplo de lo que a veces yo digo y muchos no lo aceptan o se molestan, que parece que en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Ya en 1909, Mustenberg decía que la psiquiatría es el tratamiento de las enfermedades mentales. Y ya está. Si son enfermedades o no, ya es otro problema. Pero al menos tenía claro que la psiquiatría era la encargada de esa función. Y él era psicólogo y decía, yo no hago eso. Eso lo hacen los psiquiatras. El primer psicólogo aplicado. Otra definición que a mí me pareció estupenda, la psiquiatría es neurología sin signos físicos. O sea, llegamos a conclusiones sin bases. Más o menos eso es lo que nos está diciendo esa definición. Es como los médicos, pero sin medicina. O sin los parámetros, los criterios que toman los médicos para llegar a conclusiones. Y finalmente, la psiquiatría es la especialidad médica que se ocupa de los síntomas mentales causados por trastornos del cerebro y la mente. Evidentemente, si son trastornos, pues se encargaría el neurólogo. Y si son de la mente, pues el psiquiatra, ¿no? ¿A qué se quieren referir con mente? Pues ya ese es un problemón que no me da tiempo abordar aquí. La historia de la psiquiatría moderna, ¿cómo inicia? ¿Cómo es que se va desarrollando? Tendríamos que iniciar con Pinel, en 1801, que es considerado el primer psiquiatra, al menos el padre de la psiquiatría moderna. Podrían haber anteriores, incluso desde los egipcios, si nos ponemos muy rebuscados, pero en términos modernos, usando el término como lo entendemos ahora, pues sería aquí, ¿no? Esquirol, que fue alumno de Pinel, que es el que inicia con la nosología como tal, también es el que da el primer curso de psiquiatría a nivel ya universitario o institucional.
Y lo más importante de Pinel en particular, no fue el único, pero es el más reconocido por esto, es el que comienza a darle tratamiento, actualmente diríamos humano, a los usuarios de los servicios psiquiátricos. A mí no me parece correcto ese término de humano. ¿Por qué? Porque los que antes los encadenaban y los maltrataban también eran humanos, pero bueno. De liberarlos y de darles un trato, él decía, así denominó ese tratamiento moral, que incluía pues liberarlos, quitarles las cadenas, tratarlos de darles una vida un poco mejor, ¿no? Ya después viene la ley de 1838. Esa es importante porque implica, al menos en Europa, Francia, cómo es que se debería tratar a los, en ese entonces, pacientes, enfermos psiquiátricos, enfermos mentales, en ese entonces. Y esta tuvo mucha relación con las propuestas de Pinel. Había un avance, íbamos avanzando en el tratamiento del usuario de este tipo de servicios. A partir de eso comenzaron la construcción de asilos, y hay otros autores que también comenzaron a construir asilos fuera de la ciudad, donde trataban que los pacientes desarrollaran habilidades, cuestiones laborales que le permitieran el reingreso a la sociedad, que llevaran una vida más llevadera. Eso es importante, porque a lo largo de muchos años esta ley va a estar vigente, y al menos en Francia, Europa, van a tratar de seguir esta línea de trabajo con los usuarios de los servicios psiquiátricos, ¿no? Me voy a brincar un poquito para que no se me olvide esta parte. Ya después, con la guerra franco-prusiana, hay grandes pues desabasto en Francia, problemas, y es hasta ese punto en el que se ve un retroceso en esta perspectiva de construcción de asilos, de mejorar las condiciones de vida de los usuarios de estos servicios. Mientras iba dando esto, los médicos iban investigando, iban tratando de identificar qué agentes biológicos se relacionaban con ciertos síntomas, signos conductuales particulares. Entre estos, los más famosos son como la relación que se encontró entre la meningitis y la parálisis en 1822. Aunque no lo crean, hasta antes se suponía que esas parálisis podrían ser causadas por cuestiones mentales o espirituales. Aquí comenzamos a ver una primera relación, como un brillo en la oscuridad, al menos para los científicos, los tecnólogos, los médicos, de, oigan, miren, esto nos puede dar una guía de lo que está ocurriendo, lo que debemos hacer. Otro punto importante, pues, es con la demencia sifílica, que se encuentra una relación bastante clara, ya en sus etapas muy avanzadas de la enfermedad, de ya un agente biológico particular y síntomas que al menos parecían relacionarse con enfermedad mental o psiquiátrica, como se le diría en ese entonces, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto. Por su parte, también en 1843, Bright, como le quieran decir, es el que retoma los desarrollos de Mesmer con el magnetismo animal, que fue el que retoma esas cuestiones de lo que ahora le llamamos hipnosis, para comenzar a tratar padecimientos no solo psiquiátricos, porque él hacía de muchas cosas, pero al menos Bright lo sistematizó un poco más. Fue el que propuso, miren, no son espíritus animales, no es magnetismo, es una cuestión de sugestión. Y es allá cuando se le pone el nombre de hipnosis, entre otras cosas.
Esto va a ser importante, ahorita vamos a hablar vamos a mencionar por qué, ¿no? Posteriormente, Kraepelin en 1883, ahorita más adelante voy a abordar un poco más de él, pero ya es el que es considerado ya el que inicia con esta clasificación a partir de síntomas de los trastornos psiquiátricos. Ahorita vamos a platicar un poco más de él, pero es muy importante en la historia de la psiquiatría moderna. Un poquito más adelante viene Charcot, espero ustedes sepan, pero él trataba de hacer investigación con respecto a la histeria. ¿Por qué ciertos padecimientos histéricos surgen? Sobre todo Charcot se preguntaba, ¿es verdad que esos padecimientos tienen un origen biológico, fisiológico, o es posible que haya otra explicación? Él comentaba, si yo por medio de la hipnosis, a partir de Braid, puedo generar esos síntomas, yo puedo hacer que una persona sienta, piense que está ciega o que no puede mover un brazo. Si yo puedo generar esos síntomas por medio de la hipnosis, ¿no será que posiblemente el origen también sea de este tipo y no siempre sea biológico? Mucho de esto, el hecho de tratar de encontrar orígenes mentales inconscientes de los problemas psiquiátricos, se le adjudica a Freud, y eso es falso. El que tendría que llevarse ese mérito sería Charcot, por hacerlo ya de forma un poco más sistemática. Hablar de traumas, él así lo decía, le decía una explicación traumática al referirse con esto. Sin embargo, la idea ya venía desde mucho antes, incluso Pinel hablaba acerca de esto y comentaba que muchos de los padecimientos tenían un origen, él decía, emocional. Ustedes sabrán, Breuer, el padre del psicoanálisis, el que crea el psicoanálisis, porque no fue Freud, fue Breuer, y Freud fueron estudiantes de Charcot. Y justamente de allá fue que tomaron estas ideas. ¿Por qué van a ser importantes Charcot, Breuer, Freud para la psiquiatría? Ahorita vamos a ver. Después vamos a dar un brinco hasta el movimiento de la antipsiquiatría en 1970. ¿Por qué hacemos este brinco tan grande? Hasta antes de esto, la psiquiatría se fue desarrollando, se presentaron los manuales DSM-1, DSM-2, y estos tenían como fundamento teórico el psicoanálisis. Incluso uno de los términos fundamentales en estos era la neurosis. Por eso es tan importante Freud y Breuer para la psiquiatría. Incluso yo creo que sé que si ustedes buscan entre psiquiatras, la gran mayoría, aunque digan que no, sus explicaciones son psicoanalistas, ¿no? Pero con el movimiento de antipsiquiatría va a haber un cambio muy, muy fuerte a nivel poblacional. Van a haber quejas por parte de grupos activistas, me imagino que ustedes ya saben cuáles, para realizar cambios. Habían muchas quejas con respecto al DSM, de cómo es que se tomaban ciertos comportamientos que no eran patológicos como patológicos. Y ya fue hacia el DSM-3 donde, en 1980, se decide eliminar al psicoanálisis. Si lo lograron o no, eso es otra cosa, pero al menos se pone como objetivo eliminar al psicoanálisis como fundamento teórico del DSM. Allí hay una historia bien interesante en ese debate del que había y cómo vamos a estar diagnosticando entonces, cuáles van a ser los criterios. Allá va a tener mucho que ver Kraepelin. ¿Por qué? Ya en el DSM-3 lo que dicen, la propuesta es sustituir al psicoanálisis por un diagnóstico puramente
sintomático a nivel morfológico conductual, a partir de lo que propuso Kraepelin. Esto no le gustó a mucha gente, especialmente a los psiquiatras, psicoanalistas, pero tampoco a los psicólogos, porque seguramente pues habían un montón de psicólogos psicoanalistas. Entonces se dio en esa época, alrededor de 1980, todas esas fechas son aproximadas, espero lo entiendan. A veces me baso de ciertas publicaciones, es difícil poner una fecha específica para esto, ¿no? En Estados Unidos se habla de dos APAs, de dos asociaciones, la de psiquiatras y la de psicólogos. La de psicólogos es la gran APA o la APA grande, y la de psiquiatras es la APA chica. Esto de grande o gran no es en el sentido de bueno o de que sean mejores. La explicación es muy simple. Hay muchísimos más psicólogos que psiquiatras. Entonces, la APA grande, la de los psicólogos, la APA chica, los psiquiatras. Entonces empezó a dar este debate. Los psicólogos no querían aceptar esto y lo que hicieron fue dividirse y le dijeron los psicólogos, por parte del presidente de esa época, que era Kiesler, espero que así se pronuncie, amenazaron con, bueno, si ustedes hacen eso, nosotros vamos entonces a sacar nuestro propio manual de diagnóstico para padecimientos psiquiátricos. Hasta cuando lo dices, suena ilógico, ¿no? ¿Por qué psicólogos psiquiátricos? Bueno, ¿qué hizo Spitzer? Bueno, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Seguramente lo van a hacer. Sin embargo, dicen los historiadores que el psiquiatra anticipaba que los psicólogos no iban a hacerlo, no lo iban a poder hacer por la complejidad de la tarea. Y pues ustedes podrán darse cuenta, ya pasaron 45 años y todavía no podemos. Esa promesa de los psicólogos no se dio, nunca. Entonces lo dejamos hasta allá, me imagino que lo demás ustedes ya saben, pero si se dan cuenta, todo esto se relaciona y le da un fundamento bastante claro a la psiquiatría como una rama de la medicina, como una tecnología técnica que tiene la finalidad de ayudar, de controlar, modificar cierto aspecto del universo, de la realidad, como quieran llamarlo, ¿no? Por otra parte, pues antecedentes del conductismo, aquí no me voy a frenar mucho, espero que ustedes ya sepan, solo puse algunos de los más interesantes, al menos creo que la gran mayoría de nosotros coincidiríamos que el primero que tendríamos que mencionar pues es a Darwin. ¿Por qué? Pues lo más importante es que con Darwin el humano comienza a ser objeto de estudio de la ciencia, al menos de la ciencia tradicional, de la ciencia natural, no de la ciencia de los espíritus o de las que se inventan ya luego del hombre, de la cultura o lo que sea. Gracias a eso, el humano comienza a ser objeto de estudio de la ciencia. Intentamos ahora explicar el comportamiento del humano. Incluso ustedes sabrán, Darwin fue el primero en estudiar de forma científica las emociones, no solo en el humano, igual en otros animales. Y bueno, ya después pues pasaríamos con los reflexólogos. Sechenov, esta intención de poder explicar todo el comportamiento humano en términos de reflejos cerebrales. Wundt, posteriormente, con ya el inicio de la psicología como una disciplina científica independiente de la fisiología y de la filosofía. Posteriormente pasamos con James, muy importante para el conductismo. Muchas de las propuestas, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo es que Watson, Hull, tratan el pensamiento, tratan el lenguaje, vamos a ver que de alguna u otra forma se basan o toman algo de James. Evidentemente Pavlov,
aunque no lo podemos considerar como un conductista tal cual, es evidente un antecedente del conductismo. Dewey, como le quieran decir, muy importante, a veces se les olvida a la gente mencionarlo, pero importantísimo para el conductismo, es el que introduce el término de reflejo a la psicología. Dice, es que están hablando de reflejos, pero los reflejos son de la medicina, son de la fisiología, no de la psicología. Si queremos usar ese término, lo tenemos que cambiar, lo tenemos que transformar. Y justamente lo que hace Dewey en su artículo sobre el arco reflejo. Thorndike, me imagino que lo conocen, sobre sus estudios sobre aprendizaje instrumental. McDougall también, de los primeros que empezaron a tratar de enfocarse, al menos en ese tipo de respuestas muy mecánicas, muy del corte de la psicología estímulo-respuesta. Engel, Loeb, van a ser también en conjunto con Carr, otros funcionalistas que influyeron mucho en Watson. Bueno, en particular Engel, que fue su profesor. Y ya después vamos con los últimos autores, que fueron otros que ya habían mencionado antes el hecho de que si la psicología o si se quería hacer una ciencia para estudiar lo mental, lo que se tenía que estudiar, o lo que se podía estudiar más bien, era la conducta y no otra cosa. Y finalizamos con Watson, que ya me imagino hacia dónde va. Si se dan cuenta, aquí pues es investigación, generar conocimiento para explicar un fragmento del universo. Y ya. ¿Cómo es que se va dando esta relación? ¿Cómo es que podemos ir relacionando el conductismo con la psiquiatría? Comenzaríamos en términos de fechas, ¿no? Porque tenemos el problema de Pavlov. No sé si ustedes sabrán que él comenzó a hacer sus investigaciones mucho antes, pero hasta después las comenzó a publicar. Entonces allá con las fechas tenemos a veces algunos problemas, ¿no? Pero bueno, comienza Watson con el estudio del pequeño Albert, me imagino que ya lo conocen, para tratar de demostrar que a eso, a lo que la gente le llama miedos, no son innatos, son adquiridos, se aprenden. Esa era la finalidad de ese experimento, que es algo que a muchos se les olvida. Dicen, no, es que Watson estaba enfermo, quería dañar al niño solo por sus fines positivistas, capitalistas. No, Watson tenía un pleito a muerte con los innatistas, que decían, no es que tú eres inteligente porque tu papá y tu mamá, tus abuelos son inteligentes. Tú no eres inteligente porque tus papás, tus abuelos no son inteligentes. Y Watson, no es así. Se adquiere, se construye a lo largo de la vida. Y esa fue, digámoslo así, el antecedente de ese estudio. Por eso es tan importante. Ya después vamos a tener varios alumnos de Pavlov que comenzaron a hacer experimentos a lo que se le conoce, muy famoso, la neurosis experimental, un procedimiento de condicionamiento pavloviano en el que digámoslo así, se somete al animal a una situación ambigua después de cierto condicionamiento. Vamos a tener, por ejemplo, a Krasnorsky, quién sabe cómo se pronuncie, que ya después de que otros como Petrova habían hecho estudios con perros, él los hace ya con niños, empleando este procedimiento de neurosis experimental. Ya después vamos a tener a varios autores que son considerados, podríamos decirlo así, psicólogos del aprendizaje, como se decía en ese entonces, experimentales, que intentaron traducir
conceptos psicoanalistas a términos conductuales y realizaron investigaciones. Allá podemos hablar, por ejemplo, acerca de Mowgler, de Maserman, Dollar Miller, Wolf, Solomon. Si les interesan estos temas, yo tengo un texto que lo pueden descargar de mi página o de mis páginas de academia, de ResearchGate, que se llama La evitación experiencial antes de la teoría de los marcos relacionales. Y allá no solo hablo acerca de estos autores, sino que describo cómo es que ellos trataban de explicar mucho de lo que ahora se le llama desórdenes psiquiátricos, psicológicos, mentales, como quieran. A lo largo de este proceso también vamos a ver investigaciones como la de Stacy Skinner sobre la ansiedad, allá empleando ese término que a veces a algunos no nos gusta, pero bueno. Gant, por ejemplo, fue también alumno de Pavlov y también hizo estudios sobre neurosis experimental, pero con cabras, por ejemplo. Ya después viene el estudio súper famoso de los alumnos de Skinner en un hospital psiquiátrico, Ashrin y Lindsley. También importantísimo para nosotros el estudio de Brady sobre los monos ejecutivos, donde se demuestra una relación importante de lo que se le podría llamar trastornos psicosomáticos o algo por el estilo, de cómo es que ciertas condiciones a nivel psicológico, ciertos programas de reforzamiento, ciertas condiciones experimentales particulares pueden generar problemas en la salud de los organismos. Úlceras en este caso, ¿no? Posteriormente tenemos a Förster tratando de explicar qué es eso a lo que le llama la gente depresión, o al menos desde su perspectiva, y después los famosos estudios de Miller, Seligman sobre la indefensión o desesperanza aprendida, y así podríamos seguir. Entonces vemos esta historia también de interacción, de intercambio entre estas áreas de conocimiento. Si nosotros lo tenemos así, vemos que hay producción, que hay investigación, nos preguntaríamos, oye, pues esas relaciones no se ven tan incómodas ni tan forzadas, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Disculpe, doctor, aquí tiene una duda. Diego Pérez comenta, disculpe, doctor, ¿Israel Goldiamon entra en esta línea del tiempo sobre la relación del conductismo y psiquiatría? Sí, definitivamente, pero sería un poquito más adelante, creo. Yo estoy tratando de centrarme más bien en los antecedentes, así en lo más básico, por cuestiones de tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde empiezan los problemas? También les comentaba al inicio de la presentación que si tienen tiempo, vean la otra presentación sobre comportamiento anormal, porque allá me dio un poco más de tiempo para ver todos los problemas que les podemos criticar a esto de las etiquetas psiquiátricas, que son muchos problemas, lamentablemente. Pero yo me voy a centrar en uno, que es el que se relaciona con Kraepelin y con esta modalidad o esa estrategia que tomaron los psiquiatras a partir del DSM-3 con tal de eliminar el psicoanálisis como teoría. Entonces, tenemos el hallazgo, ¿no? Que sería muy difícil cuestionarlo. Sería incluso ir en contra de la ciencia y la tecnología. Con respecto a la neurosífilis, si nosotros nos infectamos de la Treponema pallidum, y no nos atendemos, no nos dan el tratamiento indicado, llegamos a la tercera etapa de la enfermedad, ya la más desarrollada, en la que nos va a afectar a nivel del sistema nervioso, vamos a presentar síntomas bastante particulares que se replican entre participantes, entre personas, entre enfermos.
allá los psiquiatras dicen, ahí está, encontramos un caso que justifica nuestro diagnóstico. Hay síntomas a nivel conductual, pues dolores de cabeza, la persona te dice que se le duele la cabeza, la persona se pone agresiva, la persona tiene problemas para recordar cosas, entre otros. Este es un caso que nos puede servir para justificar nuestro tipo de explicación. Entonces, a partir de esto, lo que ellos hacen es dar un brinco de confianza, se podría decir así. Bueno, si en ese caso ocurre de esta forma, en otros yo puedo ver síntomas que se parezcan entre personas, que se repitan, que sean replicables para generar una categoría. Y esta categoría, de la misma forma con lo que ocurre en la sífilis, va a ser causado por un agente. Yo no conozco cuál es ese agente, pero no necesito conocerlo. Si yo tengo los síntomas, genero la categoría y a partir de eso puedo generar un tratamiento y si cambia el comportamiento, pues ya está, lo confirmé, ya estuvo. Entonces espero se estén dando cuenta de cuál es el truco aquí, cuál es el gran problema. Y si no queda muy claro, de todas formas, pues aquí lo pongo más claro, ¿no? Partimos, no voy a poner solo a psiquiatras porque eso le encanta hacer a los psicólogos, no sé por qué, pero les encanta hacerlo. A partir del comportamiento de las personas, yo genero una etiqueta, depresión vamos a suponer, y posteriormente trato de explicar el comportamiento de esas personas con la etiqueta. Mira, esa persona llora mucho, no come, duerme mucho, no quiere ir al trabajo, no quiere salir con sus amigos, tiene depresión. Oye, ¿por qué esa persona no come, no quiere ir al trabajo, llora mucho? Porque tiene depresión. Esa explicación circular viene a partir de esto, de lo que habíamos visto antes. A partir de que están dando un voto de confianza a que la identificación de esos síntomas incuestionablemente son el reflejo o son causas, son producidos por un agente que por el momento no los conocemos. Pero los síntomas son tan insistentes, digámoslo así, que yo puedo confiar en que así es la cosa. Esto tiene un montón de problemas. Estoy seguro que esto ya lo han escuchado, ya se lo saben. No quiero detenerme más en esto. Más adelante voy a tener que retomarlo, pero yo hoy me quiero centrar a peores problemas, a cosas todavía peores. Y repito, cosas que me hacen a mí suponer que en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Bueno, entonces, no tenemos la causa. Nos estamos basando únicamente de síntomas morfológicos, conductuales. No tenemos teoría, que ese es otro de los grandes problemas del diagnóstico psiquiátrico. No estamos seguros de cuándo una categoría es una categoría y entonces generamos apellidos como con comorbilidad o no específico. A veces tenemos criterios de que la persona puede comer mucho o puede no comer. Es el mismo síndrome, trastorno, pero la persona o puede tener un déficit del mismo síntoma o puede tener un exceso. Y a eso le agregas que después le podemos poner no específico y además que se traslapa con otros. Tiene depresión, ansiedad. Tiene TDAH y autismo, todo. Entonces, ¿qué han hecho? Aquí les pongo esta figurita, como que hayan descubierto la solución a todos los problemas, que en realidad está peor la cosa. Pues volver a las categorías, un espectro
que incluye muchísimas cosas. No, es que no es, digámoslo así, no tiene límites claros. Es un espectro e incluye muchísimas cosas, como este espectro de aquí, de escalas de colores. Esto no tiene nada de nuevo. Lamentablemente, médicos, psiquiatras, psicólogos y muchos otros no acostumbran leer filosofía, o las materias que pasan de filosofía en la prepa, pues no son de buena calidad. Se nos olvida que esto es súper antiguo. Por ejemplo, si nos vamos muy atrás con autores idealistas, aunque ahorita todavía existen de estos, trataríamos de identificar ideas fijas, con ideas fijas, ideales perfectas que no transmutan a través del tiempo, ¿no? El mejor ejemplo, más claro, es pues el idealismo de Platón. Muchos de estos autores creen que los conceptos así son, que deben de referir ideas fijas, perfectas, inmutables. A veces así pasa también con otros autores materialistas, que generalmente se le llama materialistas ingenuos o primitivos también a veces se les llama, que creen que el humano conoce de forma directa la realidad y que cuando nosotros hablamos de una silla es siempre una silla perfecta. La cosa no es tan sencilla. Y otros autores como Marx con el materialismo dialéctico comenzó ya a proponer el hecho de que, bueno, la realidad es material, pero se encuentra en un constante cambio dialéctico. Siempre está cambiando, no hay cosas ni fijas, ni estáticas, ni perfectas, ni inmutables. En ciencia, ¿por qué para nosotros es muy importante? Porque la ciencia se encarga de estudiar el universo. Los filósofos sí les puede ir muy bien tratando de estudiar universales, por ejemplo. A los científicos eso no nos interesa, no nos interesan los universales, a nosotros nos interesa la realidad del universo. Sea lo que sea, la cuestión es que nosotros para generar conocimiento científico necesitamos, digámoslo así, un anclaje con la misma realidad. Nuestras conclusiones parten de eso, no parten de un análisis puramente lógico, puramente conceptual, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos filósofos ya lo habían visto desde antes. Hay varios ejemplos de esto en filosofía. Uno de esos es el triángulo perfecto de Platón, que nos dice, tú, a partir de tu percepción, puedes suponer que estás viendo un triángulo que al parecer parece perfecto. Incluso en tu computadora, ahorita en Paint, tú puedes abrir y hacer un triángulo y decir, ay, mira qué perfecto está. Pero no, si tomamos una lupa y nos acercamos, vamos a ver que ese triángulo no es perfecto. Hay desperfectos. Incluso si lo pintamos con un lápiz y ponemos la lupa allá, vamos a ver que la línea no es perfecta, va a tener ciertos, pues, depresiones, surcos, por la misma naturaleza del lápiz, ¿no? Y si lo hacemos en Paint, pues todavía más fácil, nos acercamos con zoom y vamos a ver los píxeles. Otro ejemplo más actual es de la pregunta, ¿cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Si nosotros imaginamos y nos ponemos en un helicóptero hasta arriba, le tomamos una foto y lo medimos, vamos a obtener una medición. Si nos acercamos más con el helicóptero y volvemos a tomar la foto y la medimos, va a ser otra medida, otra longitud. Si nos acercamos más, va a cambiar y así va a ser. Y es lo mismo que ocurre cuando actualmente hacemos observaciones con microscopios. Nosotros podemos ver una piedra bastante firme, bastante fija, pero si hacemos una observación con un microscopio, vamos a ver que eso no es así. Todo se transmuta, todo cambia. Incluso un ejemplo bien claro, pues las esfinges.
las pirámides de Egipto se erosionan con el paso del tiempo. Tienen que ser muchos años, pero se erosionan y van cambiando, y así. Entonces, si somos más o menos sensatos en ciencia, pues tendríamos que estudiar la naturaleza, la realidad, y aceptar que esa siempre está cambiando. Un ejemplo, un ejercicio mental que a mí me gusta utilizar para esto es el siguiente. Tenemos aquí dos objetos, un círculo rojo y un cuadrado amarillo. Si yo les pregunto, ¿cuál es más grande, el círculo o el cuadrado? Pues podríamos tratar de hacer muchas cosas, ¿no? Medirlos, sobreponerlos, etcétera, ¿no? Pero después yo les pregunto, ¿qué pasaría si todo lo que ustedes pueden observar fuese azul? ¿Qué pasaría? Pues pasaría esto. Y aquí viene lo importante. A partir de esto que ustedes están dando cuenta ahorita, del cambio que vimos cuando todo es azul, ¿qué pasaría con el concepto color? No azul, con el concepto color. Perdería el sentido, sería innecesario. Las categorías, los conceptos son útiles en la medida en la que nos permiten distinguir cosas, en la medida en la que nos permiten comunicarnos entre humanos acerca de ciertas cosas. Y esas cosas pues tienen que estar pues diferenciadas. Esto en filosofía se han dado cuenta e incluso lo han propuesto como un principio que le llaman de la relevancia de las distinciones graduales, o también lo pueden encontrar como principios de pies de plomo, propuesto por Moulines, o más bien yo creo consolidado por Moulines, ¿no? Que nos dice que en ciencia, tecnología, filosofía, los conceptos que usemos, las categorías, debemos aceptar de principio que van a ser graduales. No van a ser absolutas ni van a ser perfectas, pero tienen que ser claras al punto de que nos permitan hacer investigación, comunicarnos de forma efectiva, distinguir cosas, hacer comparaciones. Si no podemos hacer comparaciones, no podemos hacer investigación científica. En el conductismo, ya particularmente, eso se relaciona mucho con las críticas de Watson y Skinner a posturas positivistas, que eso es bien interesante y es un tema que yo creo que no se ha tratado mucho. Muchas veces a Watson y Skinner se les considera positivistas, pero al menos en ese aspecto de cómo se aborda el lenguaje y cómo es que generalmente trataban el lenguaje los positivistas, Watson y Skinner no podrían ser catalogados como tal. Para ellos el lenguaje no refiere cosas universales, invariables, no hay un significado particular para el sonido que a un grupo le asignó para una palabra en particular, ¿no? Eso es un proceso de aprendizaje que se va desarrollando, pues ya ustedes sabrán, por moldeamiento, le dirán como ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, como ya mencioné en ciencia, es necesario crear categorías que, si no de forma perfecta, al menos en la medida de lo posible, sean mutuamente excluyentes. Esto nos lleva a lo siguiente. Si nosotros aceptamos esto de que la ciencia estudia la naturaleza y esa naturaleza está en constante cambio, esa estrategia de proponer que los trastornos psiquiátricos son espectros se vuelve inútil, no tiene sentido. Todo es un espectro, no hay algo que no sea un espectro. Nuestras categorías son artificiales, así son. No refieren cosas inmutables, específicas de la naturaleza, porque la naturaleza tampoco es así. Pero
Lo que sí tenemos que hacer, al menos en ciencia, pues es tratar de generar teorías que nos permitan discriminar o distinguir cosas de esa naturaleza, de ese espectro que se va cambiando a través del tiempo. Un ejemplo muy famoso, muy común, pues es el de los esquimales. ¿Por qué los esquimales tienen tantas palabras para hablar acerca de la nieve? Que si no me equivoco, creo que son más de 100, la verdad no me acuerdo ahorita, pero tienen muchas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque en su vida cotidiana, en su práctica, en su comunicación ha sido necesario para ellos desarrollar estas categorías. Y son útiles en la medida en la que les permiten comunicarse. Oye, no cruces en este momento por cierto lago. ¿Por qué? Porque tal cosa. Ponemos ahí una palabra, la que sea. Un ejemplo más sencillo aquí con cuestiones de geografía. Nosotros tenemos estas categorías bastante básicas. Esas categorías, aunque estemos hablando de cosas físicas, no son inmutables, cambian. Por ejemplo, el archipiélago, si de repente hay una inundación, sube muchísimo el nivel de mar y llega un nuevo visitante, no lo va a llamar archipiélago. Si hay una, va a decir, pues es una isla. Y lo mismo pasaría con la península y el istmo. Y resulta que ya después se va la tormenta, vuelve a bajar el agua y ahí se transformó. Es un espectro, ¡ay! Encontramos el punto clave, encontramos la partícula de Dios. Pues no, la naturaleza sí es. ¿Qué es lo importante? De que nuestras categorías nos permitan comunicación efectiva. Oye, ¿sabes qué? Ahorita no vayas a cruzar por el istmo porque está baja el agua y ahorita sí es un istmo. No después. En ciencia eso tiene implicaciones prácticas importantísimas. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué se rompen la cabeza tantos biólogos y algunos psicólogos comparados tratando de ver qué animales son conscientes de sí mismos o autoconscientes, como el caso del gorila que está frente al espejo, ¿no? Yo les puedo preguntar en ese sentido, bueno, ¿quiénes son conscientes? ¿Los martillos son conscientes? ¿Los gorilas son conscientes? ¿Los humanos son conscientes? ¿Cuáles son? Y aquí, a partir de eso, puede tener mucho sentido la investigación que hacen biólogos y psicólogos comparados con animales no humanos. Pero ya después yo les digo, no, es que ¿sabes qué? Yo me refiero a que la categoría consciente hace referencia a esa postura panpsíquica en la que todo tiene conciencia. Todo. Entonces, hasta el martillo tiene conciencia. ¿Qué te va a decir el científico? Ah, ¿sabes qué? Mi investigación no tiene sentido alguno desde esa perspectiva. Voy a tener que generarme otra categoría para no decir lo que tú estás diciendo. Y entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar de los problemas a nivel psiquiátrico. Aquí estamos preguntándonos, ¿cuál es consciente de esos tres? El martillo, depende de a qué nos refiramos con consciente, es lo que traté de demostrar. Y aquí yo les inventé un trastorno psiquiátrico. Es un trastorno psiquiátrico que lo podemos identificar cuando la persona presenta déficits y excesos para generar relaciones sociales. Esto puede estar
mezclado con otros padecimientos, y también puede ser no específico, o sea, puede tener varias alternativas que no se cumplan. También podríamos hablar de varios otros ejemplos, ¿no? Espero que entiendan a qué me quiero referir, pero quiero evitar todo lo posible cualquier tipo de funa, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de este nuevo trastorno post-chipe. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se inició como una sospecha, ay, mira, esta persona tiene ciertos patrones comportamentales bien particulares que se repiten en otras personas. ¿Será que sea apropiado que dé este salto de confianza a partir de esta sospecha y que diga, ay, ¿sabes qué? Tal vez atrás de esto hay un agente causal. ¿Será que valga la pena tomarme esta libertad? Tal vez si hago investigación, encuentre algo interesante, posiblemente. Esto era antes. ¿Qué pasa ahora? Lo volvemos un espectro y pierde el sentido, el origen de esta sospecha. Nos estamos yendo o nos estamos haciendo un harakiri. Al volverlo un espectro que implica un montón de cosas, un montón de casos, un caso en el que una persona puede no tener relación alguna ni comparación con otra, casos de personas que no pueden hablar, no pueden aprender a hablar, a casos de personas que tienen doctorado, tienen una casa, tienen hijos, crían a sus hijos y los dos están dentro del mismo espectro, tienen lo mismo. ¿Qué pasa con esto que al principio parecía tener un poco de sentido para al menos tomarnos esa libertad y de seguir de esa sospecha? Pues se pierde. A eso nos está llevando esta lógica del espectro. Si antes habían problemas, ahora peor. Ahorita les voy a mostrar por qué. Pero vamos a ver cosas todavía aún peor a nivel práctico. No les voy a poder mostrar la animación. Aquí era importante hablar de mostrar la animación, pero por cuestiones técnicas no voy a poder. Esto, en términos prácticos, tiene repercusiones muy graves. ¿Por qué? Con el psiquiatra no hay tantos problemas, porque recordemos que él está a nivel tecnológico y generalmente trabajan a nivel técnico. Generalmente no hacen investigación, ellos están atendiendo a usuarios, a pacientes en su consultorio, ¿no? Esto para los psicólogos es todavía peor. Cuando nosotros tratamos de hablar de generar conocimiento científico, la lógica es tratar de encontrar las causas, los determinantes, los factores, las variables, díganle como ustedes le quieran decir. Si están peleados con la palabra causa, no le digan causa, díganle de otra forma. Pero lo que hace el científico es identificar cómo ciertos factores intervienen o influyen en la estructuración de fenómenos particulares. Cuando nosotros tomamos esto en claro, podemos hablar de la lluvia, por ejemplo. ¿Qué factores se requieren para que llueva? Y así con muchos otros, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en esta imagen de la derecha y omitimos esta, esa era la finalidad de la diapositiva, no iban a ver esta parte, y vemos esas pelotas de billar que se mueven. Unas se van más lejos, otras más cerca, unas a la derecha, otras a la izquierda. Fácilmente podríamos decir, esta se fue hasta aquí lejos porque quiso. Esta se quedó aquí porque es floja. Esta se fue hasta aquí porque está buscando dónde caer.
esta se fue hasta aquí porque quería estar junto de esta que es su pareja. Comenzamos a atribuir intenciones, responsabilidad de los actos a las cosas. Cuando lo vemos así. Pero si ya después ponemos esta parte, la generamos, todas esas explicaciones que yo acabo de dar van a parecer absurdas. ¿Por qué? Porque vimos cuál es el antecedente en términos históricos que genera, produce este efecto. Esos múltiples efectos, díganle así, porque son muchos, multivariante. Entonces, ¿qué nos hace pensar que cuando hablamos del humano no está pasando esto? Y es lo que ocurre muchas veces cuando se habla con un conductista, con un interconductista. El psicólogo tradicional lo ve solo así, solo la parte derecha. Ahí la persona respondió el cuestionario de forma correcta porque es muy inteligente, porque tiene algo en su cerebro. No, tienes que ver la historia. No, pues estudió un montón, se rompió la cabeza, no durmió varias noches, hizo resúmenes, hizo fichas. La cuestión aquí es que en ciencia, y particularmente en el conductismo, aceptamos el determinismo. La ciencia, al menos natural o tradicional, si no te gusta eso, pues mejor te pasas a la ciencia de los espíritus, con los quali, es determinista, no hay de otra. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Cuando al psicólogo se le quiere obligar casi, y a veces lo hacen por gusto, no entiendo por qué, pero por confusión yo me imagino, a que trate de transferir su conocimiento científico, que es determinista, a la vida cotidiana. Y allá empiezan los problemas y empiezan las confusiones, sobre todo cuando empezamos a hablar ya no solo violando el determinismo, violando el nivel de conocimiento que nos corresponde, sino que para acabar de fregarla con términos o categorías de tipo espectro, tan ambiguas, amplias. Y vamos a ver aquí un ejemplo, ya más práctico. Supongamos que ustedes están yendo en la calle, en un choque bastante dramático. Resulta que los que no tuvieron la culpa fue una familia que fallecieron todos, no tuvieron la culpa. Y el otro coche, el que tuvo la culpa, estaba conducido por dos individuos que sí sobrevivieron. El individuo 1 diagnosticado con síndrome de Down y el individuo 2 diagnosticado con Koschipke, que fue el trastorno que yo me acabo de inventar, que es un espectro que incluye. ¿A quién metemos a la cárcel? Y aquí está el problema. Cuando tratamos de transferir el conocimiento científico a la vida cotidiana. Si no lo hiciéramos, yo no tendría problemas. Pero ¿cuántos psicólogos se dedican a esto? Psicología forense, jurídica, que los ves opinando como si fuesen expertos, dando su juicio de valor para ver si una persona es culpable o inocente. ¿A quién metemos a la cárcel? Evidentemente, ustedes podrían decir, no, pues al Koschipke, porque pues él no está tan claro cuál es su padecimiento o algo así, ¿no? En especial, bueno, antes de que me pase, no quiero olvidar mencionarlo, para los que les interesa estudios sobre esto de asignación de culpa, de responsabilidad, pueden ver a estos autores, no son conductistas, pero tienen ahí algunos estudios interesantes que abordan el tema, muy, muy interesante. Bueno, en especial,
meteríamos a la cárcel a Cochipe, si vemos esto. Esas son noticias reales de padecimientos psiquiátricos reales, donde ves, es directora de una escuela, tiene hijos, 43 años, y resulta que es Cochipe. Entonces, ¿la metemos a la cárcel o no la metemos a la cárcel? Otra, a sus 40 años, resulta que es Cochipe. ¿Cuánto abarca el espectro? Y si entonces me van a salir con que no, es que es una evaluación funcional, tienes que ver el caso, entonces ¿de qué sirve la categoría? Mejor eliminemos la categoría y generemos otras más específicas. Si me dijeran que cuando hablamos de Cochipe estamos haciendo referencia a casos particulares donde vemos que la persona no habla bien, se muerde a sí misma, se golpea a sí misma, cosas por el estilo, y de forma particular, replicable entre los distintos casos, a eso se limita la categoría Cochipe, muy probablemente aquí diríamos, bueno, ¿sabes qué? No creo que a ninguno lo vamos a meter a la cárcel. Pero cuando vemos esto, cuando vemos que el espectro es tan amplio que puede incluir hasta este tipo de casos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sentido de la categoría? Algunos podrían decir que estoy exagerando, pero no, los psicólogos estamos voy a inventar otra categoría para que no me funen, sensibles, que podemos ver estos casos. El psicólogo reacciona ante el caso de la muchacha, ¿irá a la cárcel? ¿Qué decidirá el psicólogo? Espero hayan visto este caso, lo hayan seguido. Es una mujer que sale en TikTok, se vuelve famosa. No sabemos cuál es la categoría que tiene, digamos Cochipe. Se casa, tiene un hijo. La otra persona no sabemos qué categoría tampoco tiene. Digámosle Cochipe tampoco, también. Todos tienen Cochipe. ¿Cuáles van a la cárcel y cuáles no? Otro caso. Aquí, un caso bastante sonado, que incluyó violencia bastante desagradable. Sale el psicólogo. Tiene inmadurez neurológica. Pues bueno, ¿cuál sería la diferencia aquí con lo Cochipe? ¿No? Pero bueno. Y comentarios finales. Si el psicólogo va a transferir su conocimiento a la vida cotidiana, tiene que generar conceptos, términos técnicos que refieran o permitan hablar acerca de responsabilidad, de voluntad, de intencionalidad y de otros muchos conceptos que se relacionan con las temáticas propias de la psicología, que hacen referencia al comportamiento individual. Sí, nosotros ya sabemos que explicación científica, determinista, sí, pero si queremos transferir el conocimiento, tenemos que generar conceptos que hagan referencia a eso y que nos permitan, pues, aportar algo a este tipo de intervenciones, ¿sí?
¿Por qué? Porque si no, si todo recae en lo social y resulta que nada es individual porque todo es social o todo es biológico, pues entonces ¿para qué quieren a los psicólogos allá? Mejor ni los metan en el juego. No, es que mira, este niño lee muy bien y ese niño no lee muy bien. Ay, es que las condiciones sociales, sí, pues sí, las condiciones sociales. Entonces es social, no metas al psicólogo allá, ya no tiene nada que hacer el psicólogo allá, es social, llama a un sociólogo. Probablemente una forma en la que podamos hacer esto, que yo creo que no se ha hecho, al menos para este tipo de conceptos, o más bien de hechos particulares que se tendría que desarrollar, pues es la propuesta de Emilio Ribes sobre términos interfase. Sería algo que se podría desarrollar más adelante. Ahora bien, si eso no es posible o si no queremos hacerlo, yo me iría más bien por esa opción de no hacerlo. El problema es de que cuántos miles de psicólogos hacen esto. Incluso yo creo que estos son los que se vuelven famosos. Pero si nos vamos a nivel ya lo no famoso, lo que se hace todos los días, yo creo que la gran mayoría se dedica a hacer esto. Pues lo mejor sería reconocer los límites de la disciplina y yo genero conocimiento científico. No puedo transgredir lo que mis límites, lo que me estás pidiendo hacer va en contra de mi disciplina y de los objetos de mi disciplina. Objetivos. Y un comentario final que creo que se dieron cuenta, yo como tal no estoy en contra de la psiquiatría, incluso yo respeto mucho a la psiquiatría. Creo que lo intentan, no es una subrama de especialidad perfecta, pero lo intentan y están tratando de hacer las cosas. En todo caso, el psicólogo lo que podría hacer pues, sería tratar de apoyar más que de robarles el trabajo. Lo que necesitan es una forma de comunicación práctica, eficiente, particularmente en el ámbito hospitalario, en el ámbito de sus consultorios, porque muchas veces pueden darse problemas a nivel, digámoslo así, social. Entonces, una propuesta que yo hago, que he estado pensando ya desde hace algunos años, es de que, bueno, si vamos a limitarnos a cuestiones más concretas, morfológicas, es más simple hacerlo así definitivamente, al menos centrarnos en otros criterios, como por ejemplo, directamente ya el impacto social. Que el diagnóstico, al menos como de entrada, que sea un diagnóstico que se vaya haciendo cada vez más específico, de entrada se vaya distinguiendo por este impacto social, como por ejemplo daño a otros. La persona viene, está atacando, puede atacar a los enfermeros, hay comentarios acerca de que daña, también puede dañar las instalaciones, sus alrededores, de esas personas que prenden fuego. Le gusta prender fuego, dañarse a sí mismo. Esto incluiría muchas cosas, tomar veneno, no comer, no dormir, consumo de sustancias, ya más bien a nivel de drogas psicoactivas particularmente, y entre muchas otras. Esto es algo incipiente, solo como una idea que se me ha ocurrido ya desde hace algún tiempo, y evidentemente que esas sean categorías amplias, que posteriormente se vayan definiendo cada vez más. Bueno, pues este daña a otros, si quiere, resulta que daña a su familia, y se vaya haciendo cada vez más específico. Y si algunos piensan que iba a decir, no, el análisis funcional, pues bueno, sí, es muy importante, pero si el psiquiatra decide que el usuario podría haberse beneficiado por tratamiento psicológico, y entonces ya no lo deriva
y allá nosotros pues ya hacemos nuestra evaluación pertinente, ¿no? Y bueno, aquí están las referencias por si les interesan, y muchas gracias por su atención. Aquí mi contacto por cualquier duda que tengan. Muchas gracias por todo.